¿Cómo andas, Alfredo? ¿Qué decís? ¿Qué tal? Buenos días, Tomás. Gracias por atendernos, Alfredo. No, por favor, es un gusto. Hace mucho nos conocemos, Alfredo, ¿eh? Hace muchísimo tiempo, sí, hace mucho que no nos vemos también. Y hace mucho que no nos vemos, viejo. Bueno. Che, Alfredo, bueno... He ido para la capital, Tomás. Estamos acá viviendo, sí, estamos acá viviendo. Che, Alfredo, la pregunta es... ¿cómo estás viendo la situación primero económica y después, pues me interesa conocerte en tu análisis político de lo que estás viendo hoy, si hay algún parangón o no, si lo ves bien, mal, y después vamos a la universidad, ¿te parece? Sí, bueno, en lo económico diría yo, hay bastante coincidencia, que todo el mundo acuerda que es necesario tener prudencia fiscal, tener las cuentas públicas ordenadas, etcétera. En lo que no, obviamente no hay acuerdo, es en la forma en que el gobierno, más allá del logro de haber obtenido superávit primario y superávit fiscal, y más allá del hecho de que la tasa de inflación muestre una tendencia, hasta el último mes diría yo, decreciente, digo, lo que obviamente hay diferencias en las formas de abordar el problema. ¿Por qué? Porque en la medida en que el gobierno fijaba así un objetivo, yo diría casi absoluto, que es decir, voy a controlar la cantidad de dinero y para eso tengo que bajar el déficit y tengo que transformarlo en superávit. Cuando uno analiza la forma en que se obtuvo esto, que realmente fue sorpresivo que obtuviese superávit tan rápidamente, pues se da cuenta con que 30% aproximadamente del ajuste viene dado por... se suele decir porque sea licuado, digamos, pero básicamente viene dado porque caen en términos reales el gasto previsional, es decir, el gasto destinado al pago de jubilaciones y pensiones. Hay otra parte, también cercana al 25% más o menos, que es porque se resolvió suspender virtualmente la obra pública, inclusive desde el sector privado, que el gobierno apela a que se haga responsable de la obra pública. Ha habido voces que dicen, bueno, no, en realidad esto no solamente no lo va a hacer el sector privado, sino que además impacta fuertemente sobre el nivel de actividad. Claro. Entonces digo, desde el punto de vista del programa, el programa es un programa más o menos típico de los que recomendaba el Fondo Monetario en la década del 60. Hoy el fondo piensa un poco distinto, a tal punto que le dice al gobierno que le parece bien lo que hace en materia fiscal, pero que no se olvide de los sectores más vulnerables. Aguantame un segundito, Alfredo. Entonces dijiste que este programa era el que el Fondo Monetario Internacional recomendaba en los 70, dijiste, ¿no? Porque se cortó un poquito ahí. Efectivamente, sí, en los 60, 70 eran esos programas que dicen, si usted controla la cantidad de dinero en la economía, usted va a resolver el problema del sector externo. Perdón, el problema de inflación. Y si usted hace una evaluación, va a resolver el problema del sector externo. Bien. Aprendió en la historia que eso tiene un impacto sobre el nivel de actividad que es recesivo. Claro. Es un poco también lo que hemos visto ahora, ¿no? Es decir, aunque el gobierno está diciendo que ya comenzó la recuperación, más allá, digo, de las opiniones, los números por ahora no dicen eso. Hay una ligera mejora en algunas actividades del sector industrial. En general, el último dato, por ejemplo, del estimador mensual de la actividad económica, sabe que la economía está en una fase recesiva, ¿no es cierto? Claro, claro. Entonces digo, eso, ahora el gobierno está enfrentando otro problema. Y el otro problema es que en el acuerdo de facilidades extendidas con el Fondo Monetario Internacional va a presentar un cumplimiento, probablemente un sobrecumplimiento de la meta fiscal. Pero va a tener problemas para otra meta que hay, que es la acumulación de reservas. ¿Por qué? Porque en un momento el gobierno decidió decir, vamos a ayudar a este proceso de desinflación, digamos, vamos a pisar el tipo de cambio interviniendo en los dólares financieros, vamos a intervenir con los dólares que le compramos a los exportadores. Claro. Entonces compro a los exportadores, intervengo en los dólares, y eso te impide acumular reservas, que es otro objetivo. Entonces, si uno se fija... Alfredo, aguantame un segundito. Se te escucha entrecortado. Si buscas una mejor ubicación sería bárbaro. Entonces, vos decís que hoy el gobierno echa mano de dólares de los exportadores, que por otro lado hoy es menor lamentablemente la actividad, digamos, de exportación, porque están pidiendo una devaluación, pero no importa, echa manos de esos dólares y con eso controla el dólar financiero, digamos. Básicamente hoy el dólar libre estaría controlado así, digamos, hay un gobierno que está interviniendo fuertemente. Cuando uno se pregunta por qué están tranquilos los dólares financieros, tiene que buscar la respuesta en que el gobierno decidió
que iba a comprarle los dólares a los exportadores, claro, y iba a intervenir para... Eso se llama tener un ancla cambiaria. claro. Pero el riesgo de eso, Tomás, es que si yo el oficial lo muevo al 2%, que es la pauta del crawling peg, Sí. y la inflación la tengo en el 4%, y sabemos cómo termina el atraso cambiario, en algún momento, bueno, no se puede sostener. Pero ¿y hoy ese atraso cambiario que es del 25 más o menos? ¿De cuánto sería hoy? No, yo honestamente creo que es menos. Ajá. Si uno mira, por ejemplo, la evolución del tipo de cambio real múltiple que lleva, digamos que elabora el Banco Central de la República Argentina, tenemos un atraso en ese tipo de cambio múltiple, digamos, probablemente sea entre el 15%, digamos, 10-15%. Lo que pasa es que para el exportador, bueno, ahí hay que ajustar ese cálculo, por un lado por los impuestos, y por otro lado porque el gobierno, para estimularlo, decidió de que un 20% de las exportaciones no se liquiden por el oficial, sino que se liquiden por el financiero. Claro. O sea, tenemos un desorden bastante parecido al que teníamos en octubre del año pasado, ¿puede ser? Sí, probablemente estamos mejor. Mejor, claro. El año pasado la tendencia, claro, también muy sesgado porque estábamos en un año electoral, etcétera, pero la tendencia era a que se venía acelerando mucho la inflación y la pérdida de reservas era muy clara. Pero bueno, lo concreto, por hablar del presente, es que por delante tenemos digamos, bastantes complicaciones porque la situación macroeconómica de Argentina es muy frágil. Te mandamos un abrazo grande, Alfredo.